Bueno, como les decía, la poesía modernista de José Asunción Silva, página 134 para los que no van a leer todo su libro. ¿Qué pasó por aquí que no me quiere dejar de color ya? A ver, listo. Bueno, como les decía, José Asunción Silva, el señor del billete de 5.000, ¿cierto? Que lo hemos visto durante toda nuestra vida, eh, nace en Bogotá, fue un escritor bogotano que vivió entre 1865 y 1896, es decir, casi 30, 40 años tenía Silva, ¿cierto? Al final de su vida. Vuelvo y digo, escritor bogotano, considerado uno de los más importantes de la historia literaria de Colombia. ¿Por qué? Pues por el rol central que tuvo en el movimiento modernista, en el modernismo. Este hombre representó no solo a Colombia, sino también a Hispanoamérica, junto a Rubén Darío y otros grandes poetas, lo que fue el modernismo, que ya en clases pasadas hemos visto. Entonces vamos a ver los principales rasgos de la obra de Silva. Bueno, este hombre utiliza estructuras más libres y novedosas, ¿cierto?, a la hora de escribir poesía. Lo que significó que el hombre no seguía un parámetro fijo de rima, ¿cierto? O sea, él no se ligaba a decir, es que la rima tiene que ser consonante, o este verso tiene que tener tantas sílabas, y tiene que ser, no sé, endecasílabo, y tiene que tener una métrica así, no. Él quita esos prejuicios, ¿cierto? Y deja una estructura más libre a la hora de escribir poesía. Donde pues ya se puede empezar a combinar versos de diferentes extensiones. Entonces, como vimos en estos poemas que acabamos de leer, en estos poemas de él, hay versos muy pequeños y otros muy largos. Por ejemplo, al inicio del nocturno dice, una noche toda llena de perfumes, de murmullos. Entonces, ven, uno es muy cortico y el otro es muy extenso. Y él los empieza a mezclar. Entonces, no lleva una estructura fija a la hora de escribir. Segundo, recurre a nuevas formas de expresión. Lo que les decía cuando hablábamos la socialización de los poemas que leyeron, eh, el hombre tiene diferentes formas pues, para hablar de diferentes temáticas de la vida moderna, no solo de las cuestiones del amor, no solo el pesimismo y demás, sino que también temas como el mal del siglo, por ejemplo, el del paciente y el doctor. Se interesa por la renovación del lenguaje poético, ¿cierto? Por cambiarlo, por hacer una ruptura con esa tradición política, poética colombiana que venía como rigiendo y sacar y empezar a crear como una especie de lenguaje poético nuevo, más libre, sin tantas reglas que impidan la correcta expresión, pues, como de la visión del mundo del autor. Bueno, además del tema del sentimiento amoroso, él refleja y aborda la reflexión sobre el alejamiento del hombre moderno respecto a la naturaleza. Cada vez el hombre moderno, y lo decía Silva a través de su obra, y varias otras personas, el hombre moderno empieza a desplegarse y a desligarse de la naturaleza, no solo la naturaleza como medio ambiente, sino su naturaleza de ser, ¿cierto? Y empezamos a desligarnos como de esas tradiciones que como especie tenemos y empezamos a vivir dentro de un modernismo plagado de cosas plásticas, simples, que no tienen a veces mayor importancia o trascendencia en la vida pues, de las personas. Entonces eso es como un tema que el hombre toca recurrentemente. También expone la visión estética de la existencia, ¿cierto? Entonces, apoyado como pues por el exotismo, la sensibilidad artística, el cultivo de las ideas, las emociones sutiles y refinadas. Plantea una oposición entre los hábitos y gustos del común. Entonces él dice que hay que empezar a quitar como ciertos hábitos y ciertos gustos que tiene la gente, digamos, la sociedad bogotana, y que hay que quitarse esas cosas para poder ser verdaderos hombres libres y poder desarrollarse y cultivarse. Y pues bueno, el hombre se preguntaba acerca del sentido de la existencia, ¿cierto? El hombre era existencialista, como ya les dije en otro momento. También pensaba por el sentido de la poesía, el sentido del arte. Digamos que aportó muchísimas cosas dentro de su obra, pues como para el avance del modernismo y para el conocimiento general, pues, de la sociedad. Temáticas de la obra de Silva. Bueno, 4 principales. Primero, se dan temáticas. Denme un segundo, chicos, que se me va a salir. ¡Ay! ¡Echa para allá! Primero, que vi a la gata con intención de irse para la ventana y no la puedo dejar salir. Continúo entonces. El hombre, entonces, una de sus temáticas se da debido a las transformaciones que hay en el siglo XIX, ¿cierto? Hablamos de 1800, muy a finales, empieza una expansión industrial, llega el capitalismo, los centros urbanos crecen desmesuradamente, el desarrollo científico empieza a avanzar, entonces él utiliza eso para hacer temáticas dentro de su obra. También habla de la angustia producida por el cambio de los valores y la incertidumbre sobre la existencia del significado, sobre el significado de la existencia, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues ya Silva, muy antes de que salieran autores postmodernistas y demás, ya se estaba preguntando por
qué pasaban con los valores y por decirlo así como con las buenas costumbres, entre comillas, de la gente, porque ya empezaba como a haber una no importancia a eso, sino más bien una importancia al ego, ¿cierto? A la ambición y a otras cosas que hacen que los valores se pierdan. Eso pues hoy en día se llamaría modernidad líquida y esa joda, pero bueno, en este entonces el hombre ya empezaba a preguntarse por esos temas. Tercero, pues es la mujer amada, ¿cierto? La mujer amada se idealiza en modelos o sea, que son pertenecientes al mundo del arte. Como vuelvo y digo, o sea, la mujer en la obra de los modernistas no se ve tanto en lo que es física y estéticamente, sino a lo que es más trascendental, a lo que va más allá y es más importante en las personas, y pues más en la mujer. Y pues el concepto de que el amor y el arte le dan sentido a la vida. Ese es otro de los temas que aborda Silva. Eso es, muchachos, entonces hasta ahí lo que teníamos que saber sobre este poeta colombiano, que es trascendental en la historia de la literatura de nuestro país y pues también a nivel latinoamericano. Hasta aquí estamos claros, chicos, dedito arriba o con un sí me pueden decir para poder continuar. No, sí, señor, está claro. Listo, bien, ahí estoy viendo su cámara, chicos. Perfecto, muchachos. Vamos a continuar. Bueno, nos vamos entonces ahora a hablar de un movimiento que surge unos añitos después de que Silva muere, ¿cierto? Este movimiento se va a llamar la Gruta Simbólica. Este tema de la Gruta Simbólica lo encuentran en la página 136 de su libro. Aquí está uno de mis poetas favoritos. Espera que me cargo, que no sé qué pasó. Ya, llegamos a la Gruta Simbólica, página 136, chicos, ¿listo? Bueno, ¿qué es esa moda de la gruta simbólica? Bueno, este es un nombre, ¿cierto?, que se le dio a un grupo de escritores que surgió en Bogotá. No eran de Bogotá, ¿sí? Eran de diferentes partes del país, pero... Mira, dime qué es eso tan interesante que estás hablando, ¿con quién hablas? Cuéntame. Perdón, profe, es que me estaba pidiendo un favor. Ah, bueno, listo, no hay problema. Bueno, la gruta simbólica, vuelvo a repetir, es el nombre que se le dio, ¿cierto?, a un grupo de escritores que surgió en Bogotá durante las primeras décadas del siglo XX, es decir, durante los primeros años del 1900, ¿cierto? Más o menos por hasta 1930, ¿cierto? O sea, como el tema de la gruta simbólica. Entonces, vamos a ver, aquí bajamos. Entonces, bueno, aquí se rectifica lo que les digo. La gruta simbólica es el nombre con el que se le conoció a un grupo de escritores que surgió en Bogotá durante la primera década del siglo XX. Se reunían periódicamente para discutir sobre la oposición de la tradición literaria y las corrientes, tradición literaria a las corrientes modernas y vanguardistas, ¿cierto? Entonces, este grupo de escritores se unieron para empezar a cambiar esas tradiciones literarias y empezar a escribir dentro de las corrientes modernas. Es decir, versos libres, sin una rima fija, es decir, que usted puede hacer rima consonante, rima asonante, rima blanca, no importa eso. Ellos empiezan a quitar todos estos paradigmas. Los principales pues, expositores de esta gruta simbólica está mi poeta favorito que se llama Julio Flores. Léanlo, creo que ya se los he leído en algunos momentos en clases. Luis María Mora, Julio de Francisco, Clímaco Soto Borda. Estos escritores fueron los que crearon esta famosa gruta simbólica. Vamos a ver qué características tenía este movimiento de escritores. Entonces, bueno, así lo pinto porque así se vestían en ese momento, ¿no? Se vestían muy elegantes, las personas eran muy formales. Primero, entonces, la mayoría de cotertulios de la gruta se consideraban políticamente liberales, aunque algunos pertenecían a la fracción nacionalista del Partido Conservador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son contertulianos? Bueno, ellos hacían algo que se llama la tertulia. La tertulia es como decir una conversación, un debate, un diálogo. Ellos se sentaban, ¿cierto?, a discutir temas de interés general. Entonces, como eran diferentes escritores, algunos eran liberales y otros eran conservadores. Entonces, las ideas políticas eran diferentes. Digamos que no solo una línea política, sino que existía de toda rama política aquí metida. En esa época solo existían dos partidos en nuestro país, liberal y conservador. Pare de contar. ¿Listo? Se mostraban afines al romanticismo, a la tradición española y la influencia de los clásicos griegos y latinos. Entonces, tomaban del romanticismo el hecho de decir que el sentimiento debe plasmarse más sobre la razón, ¿cierto? Es decir, el sentimiento de ir sobre la razón, es lo primero que dice. Y pues tienen influencia de los clásicos griegos y antiguos. Entonces, a veces en los poemas o en los escritos de ellos se ve que se utilizan muchos latinismos o palabras provenientes del griego
asimismo como también se hace referencia mucho a la mitología de estas culturas. Tercera característica de la gruta simbólica. Su nombre se basó en el simbolismo, que era un movimiento literario que estaba como de moda por ese momento, ¿cierto? Cuarta característica de la gruta. Entonces, sus miembros rechazaban las nuevas tendencias artísticas, como el decadentismo, que consideraban artificial, con un lenguaje rebuscado y poco claro. Bueno, esta gruta simbólica que pues, renovó ciertas cosas, también cerró los caminos de otras corrientes o tendencias artísticas que se daban en ese momento, ¿cierto? Como por ejemplo el decadentismo, que lo cogieron y lo volvieron nada, con los nadaístas, pues, mucho más adelante también pasa, que no son apreciados por su obra poética en el momento, porque dicen que tienen un lenguaje rebuscado, que es poco claro, que no es sofisticado, que no es de gente formal, de gente letrada, de gente de academia. Entonces, ahí tiene como sus pros y sus cosas también negativas, ¿no? Y quinta categoría, sus miembros daban a conocer sus poemas, también hacían improvisaciones y lecturas dramáticas de piezas teatrales durante las reuniones. Entonces ellos se reunían como por ejemplo ahí en la plazoleta esta de la Universidad de Rosario, que se llama la Plaza Santander, ahí quedan unos de los cafés más antiguos de Bogotá, donde se reunían estos escritores a hacer sus tertulias, y pues la gente que en ese momento estaba gozaba de, pues imagínense, usted puede ver a estas eminencias hablando de temas de interés social, leyendo su poesía, hablando de sus obras maestras, pues es interesante el contexto. Vamos a ver entonces algunos integrantes y sus obras dentro de esto, por si alguno quiere revisarlo, pues está Luis María Mora, ¿sí? Con Arpa de 5 cuerdas, que es una recopilación de poemas, Julio Flores, el poeta que les digo que me gusta, Gotas de Ajenjo, bueno, esos son unos textos, y el Flores Negras es un texto de poemas, de varios poemas. Está Julio de Francisco, con Perfiles, que también es una recopilación de poesía, y Clímaco Sotoborda, que escribía relatos, novelas y cuentos, ¿listo? Entonces tiene Diana Cazadora de novela, Polvo y Ceniza, que es una recopilación de relatos, ¿listo? Esto es como por encimita para que entiendan también que después de Silva entra este movimiento de la gruta simbólica, pues Bogotá es muy cultural, siempre ha sido centro como de diferentes escritores. Entonces, pues en el ciclo, en el proceso que vamos teniendo, tenemos que ir entendiendo qué movimientos anteceden. Profe, no se te está escuchando muy bien, la verdad. Está todo trabado. ¿Que me escuchas entrecortado? Es que eres tú como que tienes como tu... Sí, demasiado. ¿A mí? ¿Ya? Bueno, Sí, espera no, que no, pronto profe. en el video... Esperar que en el video pues se mejore el audio si necesitan escuchar alguna parte de acá, ¿listo? Ya nos voy a dejar silenciados a todos para que no se escuche interferencias. Que eso pasa a veces cuando prenden muchos micrófonos y estoy hablando yo. Vamos a leernos rápidamente un poemita de Julio Flores que me gusta mucho, que se llama Todo nos llega tarde, y ya luego nos vamos a ver qué apuntes tomamos el día de hoy. Entonces dice, todo nos llega tarde, todo nos llega tarde, hasta la muerte. Nunca se satisface ni se alcanza la dulce posesión de una esperanza, cuando el deseo acosanos más fuerte. Todo puede llegar, pero se advierte que todo llega tarde, la bonanza después de la tragedia, la alabanza cuando estalla la aspiración inerte. La justicia nos muestra su balanza, cuando los siglos en la historia vierte, el tiempo mudo que en el orbe avanza y la gloria, esa ninfa de la suerte. Solo en las viejas sepulturas danza, todo nos llega tarde hasta la muerte. Entonces, aquí se ven sentimientos como la desesperanza, el desasosiego ante la realidad. Hay un carácter existencial, hay reflexiones existencialistas metidas, y pues hace como la aclaración de que la gloria y la suerte solo acompaña a unos cuantos, pero para los demás lo único que hay es tragedias. Entonces, es una visión como un poco pesimista, pero bueno, es bien interesante ver a estos escritores. Hasta ahí, chicos, llegamos entonces con el tema del día de hoy. Nos vamos con los apuntes. Entonces, de la poesía modernista de José Asunción Silva en la página 134, por favor, copiamos el título, el primer parrafito, este de acá, y copiamos, por favor, los principales rasgos de su obra, estos de acá, ¿listo? No hay que hacer el dibujo, solo los rasgos. Si los quieres resumir, mucho mejor, ¿listo? Eso por un lado. Luego nos vamos para la 136, a la gruta simbólica. Ponemos como título la gruta simbólica. Ahí se ve, la gruta simbólica. Y copiamos el párrafo hasta acá donde dice siglo XX. Entonces, de la gruta simbólica hasta siglo XX. ¿Listo? De esos 3 rengloncitos, que en su libro son solo 2 rengloncitos.
y van a copiar las características de la gruta. ¿Listo? Estas 5 características están acá, sin el dibujo. ¿Listo, muchachos? Esos son los apuntes del día de hoy. Profe, Dime. ¿lo puedes decir rápidamente? Es que se me está cayendo el internet. Y A mí se me descarga el escucho- A mí escucho también. entrecortado. Sí, los escucho entrecortados a todos. Vuelvo a repetir rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. De la 134, título, La poesía modernista de Silva. Copian este párrafo, este primer párrafo, que está en amarillo, ahí en su libro donde dice aprende. ¿Listo? De eso copian los principales rasgos de su obra, estos rasgos de acá, nada más. Si los pueden resumir, mejor. ¿Listo? De ahí nos vamos para la gruta simbólica. En la gruta simbólica, título, pues, la gruta simbólica. ¿Sí o no? Y copiamos del primer parrafito hasta donde dice siglo XX. ¿Listo? Y después de esto, copiamos las 5 características de la gruta, que están acá. Son estas 5 características de la gruta. El dibujo no es necesario hacerlo. ¿Vale? Hasta ahí, eso es el apunte. ¿Qué tenemos que hacer de actividad el día de hoy, muchachos? En la página 137 van a ser el punto número 1 y número 2. El primero nos dice, lee el siguiente verso y responde. Entonces, acá les ponen un versito cortico de Julio Flores, ¿sí? Y ustedes tienen que responder cuál es la idea principal y qué sentiste al leerlo. Y el segundo punto dice, busque el poema Flores Negras, de Julio Flores, eso lo encuentran en Google, y responde esas preguntas. ¿Cuál es el tema del poema? ¿Qué expresa al respecto el poeta? ¿Qué características presenta? ¿Y qué figuras literarias pueden ver ahí? ¿Sí? Que metáforas, símiles, todo este tipo de figuras literarias. ¿Listo? Es cortico, muchachos. Eso es todo lo que hay que hacer. Profe, nos vemos. Voy aquí a dejar de grabar.